Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Lord Guzmán, bienvenidos al castillo de Lord Guzmán, bienvenidos a un nuevo vídeo de las reseñas de Mundo de Tinieblas. Como ya os comenté, estas reseñas regresan al canal después de mucho tiempo que desaparecieron, se dieron prácticamente por desaparecidas en el mismo. Y el regreso va a ser, pues por lo menos para cerrar el círculo de cada uno de los juegos, al menos de los más relevantes de Mundo de Tinieblas, que tengáis pues la reseña de lo equivalente a los clanes de Vampiro la Mascarada, pero en cada uno de los juegos. En el caso en el que nos compete ahora mismo, y tal y como habéis visto en la portada, una portada un poco rara, pero es la portada que me he imaginado cuando he pensado en el coro celestial, que es la siguiente tradición de Mago, la Ascensión, de la que vamos a hablar ahora mismo. Eh, He pensado que era una portada, pues, más o menos acorde a lo que vamos a ver a continuación, ¿no? A la tradición del coro celestial, que es de la que vamos a hablar a continuación. Como siempre, descargo de responsabilidad. Esta video reseña está centrada en Mago la Ascensión y más concretamente en su 20º aniversario, ilustrándome tanto en el contenido del manual oficial de Mundo de Tiniebla de Mago la Ascensión 20 aniversario, como en web de referencias como Oscuros Secretos, etcétera, 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 ¿no? Las que siempre suelo nombrar, ¿no? Y vamos a... La música que escucháis de fondo siempre es del canal de Iron Cthulhu Apocalypse, que es un canal dedicado a Dark Ambient. Espero que de momento, mientras él siga como va, no tengamos que desmonetizar ningún vídeo por culpa de esto. Y nos vamos a ir del tirón hacia la tradición del coro celestial. La disonancia no es la ausencia de armonía, sino simplemente una armonía que necesita ser ajustada hasta que la canción suene sincera. El asediado coro celestial, herejes e idealistas de los credos monoteístas del mundo, acata la voz de lo divino. Todos los seres vivos, conjurados y animados por el Uno, sea cual sea el nombre por el que se le conozca, pueden unirse a esa canción y dar forma a la creación, desafiando sus diversas ortodoxias. Los coristas enseñan que la canción tiene muchas armonías. Alguien de fe puede oírla y aproximarse al Uno a través de diversos credos. Y por su tolerancia, los cantantes han soportado un cruento historial de martirios. Las liturgias de los coristas hablan de unidad y división, triunfo y congoja. Los más viejos cantos datan de la primera edad. La ruptura, cuando la unidad pura del Uno fue rota y los primeros cantantes, héroes mortales de una fe sin límites, confrontaron y subyugaron a los espíritus rotos de entidades defectuosas. Los cantos pentatónicos recuperados de la dinastía 18ª de Egipto recuerdan al sacerdote ciego Mentuhotep, que llevó al faraón Amenhotep IV a adorar al dios Sol Atón. La ciudad del faraón, Akenatón, su nuevo nombre, Iknatón, sus compañeros adoradores, la congregación sagrada, procedían de tierras dispares y aún así vivían en armonía. El coro canta sobre todas esas cosas y muchas más. Entonces, su canto se convirtió
en una marcha fúnebre. Sacerdotes celosos de la vieja fe destruyeron la ciudad de Ignaton y trataron de borrarlo de la historia. La congregación en ese momento se dispersó por todo Oriente Próximo. Y fue entonces cuando una creciente melodía, su contrapunto, baja y oscura, surgió. Durante 16 siglos, grupos diversos y díscolos de congregantes crecieron en fuerza. Primero vinieron los cultistas de los misterios mitraicos, guardados por escudos romanos. Después, tras la ascensión de Cristo, una secta llamada las voces mesiánicas. Para suprimir la corrupción en la naciente Iglesia romana, el mago mesiánico Claudius de Díctico fundó sus caballeros del arcángel Gabriel, mensajeros de Dios. No podría haber imaginado que al final los gabrielitas se convertirían en la cámara del pensamiento puro, predecesores del nuevo orden mundial de la tecnocracia. Las notas discordantes son el ardo de la canción de guerra, por medio de simonía y gratificaciones, creando reyes y mediante crueldad, la cámara amasó poder temporal. Sus rígidas formas y su rampante abuso, como la bárbara cruzada albigense, alejaron a los magi herejes, y durante el cisma occidental estos antinomistas promovieron nuevos movimientos, valdenses, husitas o herejía del espíritu libre. Palabrotas que tiene el coro celestial, palabras y palabras, o sea, hay que tener un nivel cultural para enterarte de lo que estoy contando. Duro, durillo, Y por ello fueron cazados. Las llamas de la Inquisición ardían calientes. Mientras tanto, los congregantes flaquearon, si no en su devoción, sin duda en su progreso, debido a guerras dialécticas entre ellos mismos y a mágicos cantos contra los herméticos y las brujas. Surgió entonces una nueva armonía. Barroran, un obispo francés que se escondía de la Inquisición, reunió a las voces mesiánicas e hizo las paces con los paganos. En 1461, con las brechas más graves sanadas, los congregantes de todas las fes monoteístas presentaron una cara unificada al Concilio de los Nueve, como el coro celeste o chor celeste. Lentos acordes descendientes. Según surgió la orden de la razón, el nuevo coro decayó a causa de la persecución, las masacres y la intolerancia. Para dividir y conquistar, la cabra y el NOM y el sindicato después promovieron siglos de guerra cultural entre las fes occidentales. Y aunque el fundamentalismo fortalece el paradigma del coro, muchos durmientes aún creen en los milagros. También destruye el mensaje de la unidad divina. Incluso así, los coristas aún predican ese mensaje. Es más, lo viven. Y entre las tradiciones, es la tradición del coro celestial quizás la más compasiva. Y ciertamente habla con más fuerza en conjunto, por el bienestar de las masas que por el bienestar propio de los magos. Aunque ciertos miembros pueden ser fanáticos, ni siquiera los cantantes primitivistas o primitivos,
son fundamentalistas religiosos en el sentido... Perdón. No sé si tendré que ponerlo en pausa porque como empieza a llamar... ¿Por dónde iba? En el sentido... Vale, voy. Por el bienestar de la masa, aunque ciertos miembros pueden ser fanáticos, ni siquiera los cantantes primitivos son fundamentalistas religiosos en el sentido en que los durmientes entienden por fundamentalistas religiosos, por el término fundamentalista religioso. Para oír siquiera las notas más simples de la canción y luego sobrevivir en el concilio, un corista debe trascender el dogma y abrazar la fe. En lo que respecta a matices teológicos más peliagudos, el sexo de la divinidad, los límites de la tolerancia, el papel de Cristo y el profeta en el plan divino, esa clase de cosas. Los coristas actuales evitan deliberadamente adoptar una posición oficial como resultado. Hay mucha tensión en sus filas, pero al menos ya nadie está siendo quemado vivo por ello. No todo es paz y amor, por supuesto. Las viejas heridas permanecen entre este grupo y sus compañeros. Por necesidad y fe, el coro aún discute con estas complicadas alianzas, debatiendo dónde y cuándo trazar las líneas con amigos que practican artes aborrecibles. Aún así, los visionarios de las tradiciones otorgan al concilio pruebas de lo que puede reportar estar unidos por la tolerancia. Cantamos en armonía y así podríamos ser todos. ¿Cómo se organizan los coros celestiales? Pues de manera jerárquica. La organización es jerárquica desde el mismo momento en el que surgió la República Romana. El coro es dirigido por la curia, un sínodo de 17 miembros compuesto por cancilleres y oficiales financieros, tribunos, notarios y comisionados litúrgicos asociados. El canciller, más respetado o mejor conectado, ostenta la posición ceremonial de Pontífice Maximus. Es algo muy parecido a... Bueno. Cada canciller comanda una plantilla regional de exarcas, a veces llamados obispos. Sí, tienen muchas connotaciones denominados, traídos directamente de la religión cristiana. Y cada canciller comanda una plantilla regional de exarcas, como he dicho, que son los obispos, y los obispos o los exarcas supervisan a los líderes locales, llamados presbíteros, sacerdotes o ancianos, quienes representan la cara humana de la tradición. La iniciación se produce de la siguiente manera. Los presbíteros buscan reclutas comprometidos socialmente en las organizaciones eclesiásticas. Algunos adoradores despiertan de forma espontánea, por medio de poderosas experiencias religiosas, especialmente aquellos que implican música. Cada nuevo aprendiz o catecúmeno se somete a la rigurosa instrucción de un mago experimentado llamado precepto. Como muchas formas de entrenamiento religioso, esta instrucción implica asuntos de doctrina, disciplina personal y obviamente muchas lecciones de canto. Las esferas que usan para generar magia, que ya hablaremos de las esferas como os he comentado en un vídeo al final de las tradiciones, son la esfera cardinal, fuerza y espíritu. El foco que usa la tradición para realizar su magia, evidentemente tiene que tener siempre algo de relevancia o de importancia con la música, ya que las artes fluyen no de los logros personales o la intención, sino de la fe, la unidad y la armonía con la voluntad divina.
Cantar, especialmente muchas veces unido en armonía, supone el más viejo e importante instrumento o foco de esta tradición. La magia de los coristas tiende a manifestarse en luz, fuego, calor, vibraciones armónicas y música sublime. La fe y la alta magia ritual son el núcleo de las prácticas del coro celestial. Así que los paradigmas del grupo incluyen la creación divina, viva, el orden divino, el caos terrenal y por supuesto, todo está bien, ten fe. Ahora os voy a hablar largo y tendido con más amplitud del coro celestial. Una de las tradiciones más incomprendidas, aunque sin duda una de las tradiciones es la tradición religiosa por excelencia, ¿no? No pone ningún credo por encima de otro, ya que el uno y lo cardinal que el coro venera trasciende la deidad de cualquier congregación concreta. Toda la humanidad es parte de una canción cósmica, eso es lo que piensan los coros celestiales. Esa canción irradia la gloriosa de lo puro y lo cardinal. Cuando la humanidad se reúne otra vez en esta veneración, lo cardinal será un todo de nuevo, y la canción se manifestará y el universo quedará sanado. Ese es el credo principal, ¿vale?, de los coros celestiales, sin duda fanáticos religiosos. Al igual que la hermandad acásica, que también tiene bastante acercamiento con el tema espiritual, el coro celestial sostiene que es una de las primeras tradiciones que existe. No tanto en su forma corriente, como en cuanto a la encarnación de una filosofía y una exaltación que han sido parte del universo desde la misma creación del mismo. Las raíces del coro abarcan himnos y exaltaciones que se remontan a cientos de años atrás. Su existencia como tradición data aproximadamente del tiempo de Akenatón, como ya he contado antes, y desde entonces el coro ha tenido una influencia increíble sobre la historia de la humanidad, por toda una serie de razones, entre ellas que esta tradición mantiene apasionadamente que su deber es proteger a los durmientes y guiarlos en la ascensión a través del conocimiento del uno. Desde los primeros días, el coro ha alentado a la gente a buscar la canción que los una en la contemplación y la armonía celestial. En algunas épocas y lugares, el coro se condujo ejemplarmente y fundó religiones tolerantes y acogedoras y optimistas. En otras fracasó estrepitosamente, presentando la visión que ellos tenían del uno como un único camino que no permitía desviación. Alternativamente, hierofantes y herejes, los coristas acudieron a la inspiración de algo suprahumano, una fuerza creativa que podía unir a todos bajo su influencia. Pero desafortunadamente el coro no siempre fue puro y recto, ni siquiera en su deseo de ayudar. Sus numerosos experimentos para fomentar el camino verdadero abrieron la puerta a cismas dogmáticas a través de las intolerantes iglesias medievales de la Edad Oscura, del catolicismo y del Islam. Desde sus orígenes en los tiempos griegos y romanos, el coro fue evolucionando lentamente hasta una forma cercana a la Iglesia católica. Todos los miembros del coro aprendieron de la implicación del grupo en la Inquisición y en ambos bandos de las cruzadas. Si bien el ideal, mantener el mundo a salvo de influencias peligrosas, pudo haber contado para los inquisidores, su creencia ferviente les impidió la visión y el buen juicio. Los nuevos miembros del coro están advertidos de la convivencia de tener sus mentes abiertas, de mantener su atención fija en la unidad y de recordar que todos los caminos son recorridos por el uno y lo cardinal. Los iniciados también aprenden de los vínculos de la tradición con la Cámara del Pensamiento Puro, un pequeño grupo dentro del nuevo orden mundial, aunque los dos grupos empezaron siendo uno. La Cámara del Pensamiento Puro rechazó la idea y, bueno, ya sabéis cómo acabó todo aquello, ¿no? La tecnocracia y todas esas cosas, ¿no?
Muchos consideraron la ruptura de la cámara del pensamiento puro con el coro celestial lo que provocó la ruina de la tradición. Aunque su poder se destacó en la Edad Media, muchos miembros del coro llegaron a ser considerados herejes por la aceptación cismática de otras creencias como caminos igualmente válidos hacia el uno, mientras que otros se ciñeron tan cerradamente a su punto de vista que lucharon incluso contra sus propios hermanos. El intransigente comportamiento de la Iglesia, unida a la corrupción por la codicia material, condujo al pueblo a adoptar las ideas de la cábala del pensamiento puro para hacer avanzar a la humanidad en lugar de insistir en esperanzas de una vida mejor después de la muerte. Finalmente, el poder de la fe disminuyó en la misma medida en que creció la orden de la razón. Los miembros del coro abandonaron los desmoronados pilares de la Iglesia, acosados tantas veces por sacerdotes persuadidos por los regalos materiales de la orden como por los propios soldados de la orden. Cuando los nubarrones de la razón y la tecnocracia se juntaron, el coro buscó cobijo en pequeños grupos, comunidades laicas, cultos misteriosos y oficios menores. La maltrecha espalda de la creencia religiosa no pudo soportar por más tiempo al coro, cuyos miembros tuvieron que ocultar sus milagros entre las masas, como líderes o seguidores de pequeños grupos. La visión del coro permaneció fija en la comunión santa, una ciudad sagrada, en lo cual la humanidad entera pudiera vivir en armonía con la canción de la creación. Pero esta meta se fue alejando lentamente de su alcance y, irónicamente, solo esta derrota común pudo unir realmente a las distintas facciones del coro en un objetivo común, ¿no? ¿Cómo se organiza? Como ya he dicho, de manera muy jerárquica. Es una estructura muy estricta, que ya he hablado de ella. Quizás la más estricta, salvo la Orden de Hermes, que quizás sería la otra que tuviese una jerarquía incluso más estricta que el propio coro, ¿vale? La jerarquía está hecha a imagen de la primitiva Iglesia Católica, de acuerdo a un sistema de rango basado en la responsabilidad, la habilidad mágica y la antigüedad dentro del grupo. La comunicación es fácil en el coro, ya que un nuevo cantante, sobre quienes son sus superiores y sus inferiores, tendría, digamos, una jerarquía clara a quién tiene que dirigirse para hacer sus peticiones y de quién es responsable en todo momento. El coro está lleno de voces de todas las esferas y rincones del mundo. Cualquiera que tenga fe en el uno y desee ayudar puede llegar a ser un cantante. Para empezar, no es necesario que los coristas sean realmente religiosos, basta con tener fe en algo mayor que ellos mismos. Es más, lo más importante para un iniciado es querer alcanzar la armonía que creer en un determinado dogma. De todas maneras, hay algunas personas que encajan mejor que otras en esta tradición. Personas que se adaptan más fácilmente a los coristas. Enfermeras, trabajadores sociales, personas con hándicap, clérigos, profesores, tienen más posibilidades de llegar a hacerse coristas si despiertan a la magia. Hay muchas facciones dentro de los coros. Aunque la tradición se divide según las religiones, además se subdivide conforme a los diferentes modos de acercarse a la religión o buscar lo divino. Estas facciones, como a menudo pasa con el resto de la tradición, están formadas por un grupo de gente independiente que se pone de acuerdo solo en algunos principios básicos, aunque cada vez son más los coristas que rechazan hoy en día la división a favor de una unidad verdadera de todos los miembros de la tradición. Las más conocidas. Encontraríamos entre las más conocidas a los anacoretas, que viven en lugares apartados y buscan la sabiduría individual y la salvación. Más que componer una facción, son un grupo de individuos que rechazan las estructuras tradicionales y que buscan un compromiso personal con lo divino. Rara vez se relacionan con el mundo real, pero cuando lo hacen, la mayoría se encuentran en un mundo material, en una influencia corrupta y regresan a sus ermitas. Mediante la comunicación con regiones salvajes o entidades desconocidas, muchos anacoretas desarrollan una intensa comunicación con la magia espiritual. Luego nos encontramos a los coristas conservadores, que tienden a trabajar de acuerdo con los septarianos, miembros que censuran la actuación del coro con las otras tradiciones.
ya que consideran que las influencias de otros magos adulteran la canción sagrada con tecnología discordante o magia herética. Para ellos, únicamente el coro posee una visión verdadera de la unidad. Aunque no tienen una gran influencia dentro de la tradición, el coro ya tiene demasiados enemigos como para encima andar creándose más entre ellos mismos. Muchos coristas comparten algo de sus reservas hacia la actitud de otros magos. Los sectarianos estudian magia cardinal, a la vez que purifican sus almas para acercarse a sus propias maneras de ver la unión con el uno. El grupo más opuesto a los sectarianos es el de los latitudinarios. Toma palabreta ahí fuerte. Que defienden una reestructuración total de la tradición de acuerdo a las ideas menos católicas. Creen que la estructura medieval del coro es demasiado rígida y excluyente y que la tradición debe cambiar para dar cabida no solo a las religiones sino también a las estructuras de las creencias de otras tradiciones. Cada latitudinario tiene una opinión personal acerca de lo que es aceptable y lo que no lo es, por supuesto, pero todos están de acuerdo en que la tradición debería adoptar una estructura más abierta, un mayor grado de libertad de discusión y una tolerancia ante otra magia tradicional. Vamos a intentar abreviar. Los más abiertos, bueno, tenemos otro, vamos a ir acortando, ¿vale? Tenemos el grupo de los monistas que buscan una iglesia única y unida. Los monistas intentan reconciliar las diferencias entre las diferentes facciones y religiones haciendo concesiones y comprometiéndose a construir una iglesia única. Su objetivo no es acceder a la divinidad de acuerdo a una estructura dogmática de un camino concreto y verdadero, sino más bien abrir las puertas a todas las maneras de entender el uno. Luego tenemos la sociedad alejandrina, que persigue la reconciliación de la religión con la ciencia, intentando llevar el pensamiento científico al redil de la religión. Piensan que el proceso de investigación y de descubrimiento es sagrado en sí mismo y que las disciplinas científicas forman parte de la búsqueda de lo divino. Los hijos de Mithra, otra de las subgrupos, componen una facción pequeña pero comprometida que sigue el primer culto romano del mizarismo. Soldados que aún guardan algún rencor hacia el coro por la persecución que sufrió el mizarismo por la cristiandad, pero le sirven como defensas incondicionales, puesto que creen que todos tienen derecho a la protección o en la búsqueda de lo divino. Luego están los hijos de Albi. Es lo que queda del movimiento albigense desde los días de las cruzadas. Siguen siendo fieles tanto a la idea de lo material y lo divino y constituyen mundos separados como lo de que solo el rechazo de lo material puede permitir la trascendencia del espíritu. ¿Habéis visto la película El nombre de la rosa? Pues mirad los debates que se producen en esa película entre los diferentes clérigos y veréis muy bien representado la discusión que había entre los que querían apartarse de lo material y los que creían que no había necesidad, ¿vale? Luego están los Nashimitas, que es un culto gnóstico parecido de los hijos de Albi, pero que llevan sus ideas aún más lejos y creen que el uno tiene la capacidad para abarcar todos los elementos de la creación y que el curso de las almas vivientes determina su voluntad. Por eso aceptan la posibilidad de una divinidad verdaderamente perversa, ya que si el alma humana se corrompe, también el uno pierde su pureza. Y por último, los Caballeros Templarios, el grupo más misterioso y cismático de todos. Se reincorporaron recientemente al coro, protegen con ferocidad los viejos métodos del cristianismo, aunque también practican ritos inusuales y transmiten, a través de los siglos, tienen una estructura conspiranoica o conspiratoria, lo que no es sorprendente si se tiene en cuenta el final que tuvieron a mano de la Iglesia y el soberano que los denunció simplemente para apoderarse de sus riquezas. Los templarios modernos son guerreros de la fe y van armados para defender a los maestros cristianos luchando contra los enemigos de la ortodoxia y el coro. Bueno, filosofía. Nadie define tanto a la humanidad como su aspiración a lo divino. Todo lo divino es consciente hasta cierto punto. Esta es la chispa, este es el ideal superior y este es el gran poder. Hasta la monstruosidad más malvada reconoce la divinidad, aunque solo sea a través del rechazo deliberado.
Es mucho más largo lo que hablan, pero ya habéis visto que han venido por mí, así que me tengo que ir dentro de poco. Los puntos débiles del coro son tan evidentes como su poder. A primera vista podría parecer que el coro está formado por una multitud de gente que canturrea y que está de acuerdo en que hay una deidad, lo uno y lo cardinal, pero cada vez mantienen las divisiones religiosas. Los católicos y los anglicanos todavía discuten, los judíos y los musulmanes no confían entre ellos y cada grupo tiene algún problema con el otro. A lo largo puede decidirse que este tipo de diferentes religiones que ellos consideran que todas veneran al uno es el principal fallo o el principal punto de desunión de los propios coristas, ¿vale? Y la propia debilidad que tienen, ¿vale? Los diferentes caminos que tienen la humanidad para intentar llegar a lo divino. Entonces es como que hace que esa meta de unificar a toda la humanidad pues sea difícil de conseguir, ¿vale? El credo fundamental es la tradición. Hostia, esto es complicado de decir, es que esto es filosofía y religión todo mezclado. Uf, es que esta tradición es dura, ¿eh? El credo fundamental de esta tradición es el del Aum universal, la canción que fue entonada antes del comienzo de los tiempos. El uno comenzó una canción que se dividió en una armonía infinita, y todos los hijos del uno, tanto los durmientes como los cantantes, que así es como se llaman los miembros de los coristas, son hijos del uno y forman parte de la canción, aunque la tradición parece estar compuesta solo por cristianos, también cuenta entre sus filas por, como ya he dicho, judíos, musulmanes, budistas, paganos, de todo, ¿vale? La fuerza de esta tradición reside en su entrega a las altas aspiraciones. El corista ideal reúne las características que un buen cristiano, un buen musulmán, un buen pagano, un buen judío, etcétera, 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 puede tener. Ser bondadoso, compasivo, fuerte, leal y altruista. Me voy a callar. Voy a mantener mi opinión aparte, ¿vale? Y la magia es la voluntad del uno y los cantantes. Sencillamente se obra a través de ella. Se convierte en un cauce de la canción y deja que el fluir de la armonía llene sus suaves y sus voces, perdón, y sus espíritus. Solo estoy subrayando por la parte de arriba, ¿vale? En un ámbito más físico, los esfuerzos del coro toman la forma de obras que habitualmente corresponden a la iglesia, tales como comedores de beneficencia, clínica gratuita, cuidado de necesitados, etcétera, etcétera, etcétera. La esfera habitual, el cardinal, ya he comentado, pero también usan otras dos más, ¿vale? Y bueno, yo creo que hasta aquí. ¿Podemos decir qué opinan los coristas del resto de tradiciones? Pues sí, de los adeptos virtuales, que inventan sin propósito alguno, ya que no entienden lo divino en la manera en la que creen, tienen un don pero no lo usan armoniosamente. Del culto del éxtasis, ven lo divino pero escogen lo profano. De los cuentasueños, aunque el uno lleve muchas máscaras, sigue siendo el uno. De los eutanatos, la unidad reside en la vida, no en la muerte. De la hermandad acásica, sus cantos son poderosos individualmente, pero deben aprender a trabajar en conjunto. De la orden de Hermes, por mucho que toquen los cielos, eligen traficar con los poderes del infierno, no respetan su poder y abusan de él irresponsablemente. De los hijos del éter, la creación es una noble tarea, pero el hecho de construir cosas no te convierte en un dios. De los verbenas, sus creencias están lejos del uno, el cuerpo quizá sea un templo, pero el alma es el instrumento de la música suprema. Y los seres huecos se amortiguan a sí mismos la canción. Si se puede llevar a estos hacia la luz, entonces hay esperanza para todos. Y con esto llegamos al final. Vamos a ir cerrando por aquí. Cierro música. Cierro esto. Y me voy despidiendo. He tenido que acelerar porque me han llamado. Me tengo que ir. Pero espero que os haya servido esta reseña del coro celestial, ¿vale? Nos veremos con la siguiente tradición pues cuando toque, dentro de unos días, pues veré cómo busco un hueco para la semana que viene o para la siguiente y organizo el siguiente vídeo, ¿vale? Porque tengo que buscar información como siempre, sobre todo cuando son juegos que no domino tanto como Hombre Lobo o Vampiro. Muchas gracias a todos por seguirme. Hasta otra.